Mis padres faltaron al funeral de mi esposo para asistir a la fiesta de ascenso de mi hermana, la niña dorada. Así que corté todo lazo con ellos, pero esto no impidió que vinieran a pedirme que compartiera la herencia de mi difunto esposo. Mi nombre es ella, y durante los últimos 2 años, he estado viendo a mi esposo, Mark, desvanecerse lentamente. Cuando recibimos el diagnóstico inicial de cáncer de estómago, recuerdo que sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Mark tenía solo 38 años, era exitoso en su carrera de banca de inversión, y teníamos un hermoso hijo de 9 años, Ethan. Se suponía que teníamos décadas por delante. La única pequeña bendición en esta pesadilla fue que el éxito financiero de Mark significaba que podíamos permitirnos el mejor tratamiento disponible. Volamos a especialistas por todo el país, probamos terapias experimentales y no escatimamos en gastos. Pero, a medida que pasaban los meses, quedó claro que todo este tratamiento solo estaba ganando tiempo, no ofreciendo una cura. A través de todo esto, los padres de Mark, Linda y Robert, fueron nuestras rocas. Vivían a solo 20 minutos y intervinieron sin dudar cuando las cosas se pusieron difíciles. Recogeremos a Ethan de la escuela hoy, diría Linda en los días en que Mark tenía programado un tratamiento. No te preocupes por la cena tampoco, he preparado lasaña extra. Ethan a menudo tiraba de mi manga cuando lo arropaba por la noche, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Mamá, ¿cuándo se va a mejorar papá? Nunca supe qué decir. ¿Cómo le dices a un niño que su padre está muriendo? Así que, simplemente le acariciaba el cabello y le decía, los médicos están haciendo todo lo posible, cariño. Mis propios padres, por otro lado, eran una historia diferente. Mi madre, Karen, y mi padre, David, vivían tan cerca como los padres de Mark, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Mamá, ¿puedes recoger a Ethan de la escuela hoy? Mark está teniendo una mala reacción a la quimioterapia, y Linda tiene una cita con el médico. Oh, lo siento mucho, pero prometimos ayudar a tu hermana a buscar apartamento hoy. Ya sabes cómo se pone Jessica cuando está estresada. Siempre era Jessica. Había sido así toda mi vida. Cuando tenía 7 años, mis padres se perdieron mi obra de teatro escolar porque Jessica tenía un resfriado. Cuando me gradué de la escuela secundaria, se fueron justo después de la ceremonia para llegar al recital de baile de Jessica, aunque ella solo estaba en el conjunto. Me había acostumbrado a eso con los años. Mark se convirtió en mi familia, y sus padres me trataron más como a una hija de lo que los míos lo hicieron alguna vez. Así que, cuando la condición de Mark empeoró el mes pasado, me preparé para el final, rodeada de la familia que me había elegido. La noche en que Mark murió, estaba sosteniendo su mano. Su respiración se había vuelto superficial horas antes, y la enfermera de cuidados paliativos me había advertido que no tardaría mucho. Ella, susurró, su voz apenas audible, cuida de Ethan. Eres la persona más fuerte que conozco. Esas fueron sus últimas palabras. Me senté allí durante horas después, todavía sosteniendo su mano mientras se enfriaba, incapaz de procesar que mi compañero de 12 años se había ido. Linda y Robert llegaron al hospital 1 hora después de mi llamada, sus rostros grabados con el mismo dolor que me estaba consumiendo. Estamos aquí, cariño, dijo Linda, abrazándome. Siempre estaremos aquí. Esa noche, envié un mensaje de texto a mi madre, Mark falleció esta noche. Su respuesta llegó 1 hora después, es terrible. Sin llamada, sin oferta de venir, sin preguntas sobre cómo estábamos Ethan y yo, solo 2 palabras. Pero estaba demasiado entumecida para importarme. Había un funeral que planear, un hijo que consolar y una vida que, de alguna manera, volver a reconstruir. Los días posteriores a la muerte de Mark pasaron en un torbellino de arreglos funerarios, papeleo y tratando de explicarle a Ethan que su padre no iba a volver a casa. Linda y Robert estuvieron allí en cada paso del camino, atendiendo llamadas a la funeraria cuando no podía formar palabras y sentándose con Ethan cuando tenía preguntas que no podía responder. El día antes del funeral, me estaba ahogando en detalles. La funeraria necesitaba decisiones finales sobre el programa, parientes lejanos llamaban para pedir indicaciones, y todavía necesitaba recoger el traje de Ethan. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que Mark murió. Necesito pedirles a mis padres que cuiden a Ethan, le dije a Linda mientras estábamos sentadas en mi mesa de la cocina rodeadas de tarjetas de pésame. Tú y Robert ya están haciendo mucho.
Llevé a Ethan a la casa de mis padres, ensayando lo que diría cuando llegáramos. Mi madre abrió la puerta, con una chaqueta ligera y el bolso ya en la mano. Ella, este no es un buen momento, dijo, ni siquiera invitándonos a entrar. Mamá, por favor, es solo por unas horas. Tengo que finalizar todo para el funeral. Hemos tenido estos planes durante semanas, interrumpió mi padre, apareciendo detrás de mi madre. No podemos cancelar ahora. Antes de que pudiera discutir más, ambos salieron, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre con firmeza. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien más. Se apresuraron a su coche sin siquiera un adiós a Ethan, que se quedó allí confundido y dolido. Una vez que se marcharon, llamé a mi amiga Sara, quien inmediatamente accedió a cuidarlo. Después de dejar a Ethan en casa de Sara, la curiosidad pudo más que yo. Tomé un desvío por la casa de mis padres de camino a casa. Las luces estaban encendidas, y el Mazda rojo de Jessica estaba estacionado en la entrada. Así que ese es el plan importante, murmuré para mí misma, una risa amarga escapando de mis labios. No estaban ocupados en absoluto, simplemente preferían ayudar a Jessica a apoyarme a mí, incluso ahora. Esa noche, envié un mensaje al grupo de WhatsApp de nuestra familia: el funeral de Mark es a las 11 de la mañana el jueves en Greenwood Chapel. Al servicio le seguirá una pequeña recepción. Vi cómo aparecían los recibos de lectura junto a los nombres de mis padres y Jessica. Nadie respondió. La noche antes del funeral, la ansiedad me llevó a llamar a mi madre directamente. Mamá, viste mi mensaje sobre el funeral mañana, ¿verdad? Comienza a las 11. Hubo una pausa en la línea. Oh, ella, lo siento, pero no podremos ir. Jessica ha reservado varias mesas en Emilios para celebrar su ascenso. Es al mediodía, y ya nos hemos comprometido. Casi se me cae el teléfono. Mamá, estamos hablando del funeral de Mark. Mark, ¿quién pagó las reparaciones de tu casa hace 3 años cuando el techo se derrumbó? Mark, ¿quién ha sido parte de nuestra familia durante más de una década? Eso fue hace mucho tiempo, ella, respondió mi madre fríamente. Necesitamos centrarnos en los vivos, no en los muertos. Jessica necesita nuestro apoyo ahora mismo. Antes de que pudiera responder, ella colgó. Inmediatamente marqué el número de Jessica, mi mano temblaba de ira e incredulidad. Hola, respondió, sonando molesta porque había interrumpido su noche. Jessica, mamá dice que vas a hacer una fiesta mañana a la misma hora que el funeral de Mark. ¿No puedes reprogramarla, o al menos retrasarla para que puedan asistir al servicio primero? De ninguna manera, se burló. No puedo cambiar la reserva ahora, todos ya han confirmado, y este ascenso es muy importante. No es como si pudiera reprogramar una fiesta de funeral, o lo que sea. Una fiesta de funeral, repetí, mi voz elevándose. Mi esposo está muerto, Jessica. El hombre que pagó toda tu educación universitaria. Eso fue hace siglos, desestimó. Mira, mi ascenso es más importante que un funeral. La gente muere todos los días. Luego ella también colgó. Me quedé allí en mi cocina, con el teléfono todavía en la mano, completamente atónita. Como para retorcer aún más el cuchillo, mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre: deja de presionar a tu hermana. Su celebración es más importante que un funeral. Ella ha trabajado duro para este ascenso. El día del funeral de Mark amaneció brillante y claro, una burla de la oscuridad que sentía por dentro. El servicio fue hermoso en su simplicidad. Mark nunca había sido de grandes despliegues, y la modesta capilla estaba llena de personas que genuinamente se preocupaban por él, colegas, amigos, vecinos y familia. Su familia, de todos modos. Durante el elogio fúnebre, hablé sobre la generosidad de Mark, su bondad y su inquebrantable devoción a nuestro hijo. Ethan se sentó entre Linda y Robert, quienes le tomaron las manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después del servicio, varias personas se acercaron a mí ofreciendo sus condolencias y preguntando por la ausencia de mis padres. Me sorprendió no ver a tus padres, dijo el compañero de habitación de Mark en la universidad. Están enfermos. Tenían un compromiso previo, respondí rígidamente, sin querer dar más detalles. Linda notó mi incomodidad y suavemente dirigió la conversación hacia otro lado.
Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté sola en la sala rodeada de tarjetas de pésame y arreglos florales. La casa se sentía increíblemente vacía sin Mark, el silencio tan fuerte que dolía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica: espero que el funeral haya ido bien. Mamá publicó fotos de mi fiesta. Ascendí a ejecutiva de cuentas senior. Sin condolencias, sin reconocimiento de lo que acababa de pasar, solo una celebración de su logro completa con emojis de fiesta. Apagué mi teléfono sin responder y subí las escaleras para ver cómo estaba Ethan. Estaba durmiendo profundamente, abrazando el oso de peluche que Mark le había dado en su último cumpleaños. Me metí en la cama a su lado, encontrando consuelo en el ritmo constante de su respiración. Durante la semana siguiente, me moví por la vida en una niebla. Linda y Robert venían todos los días, trayendo comida, llevando a Ethan al parque, ayudándome a ordenar las pertenencias de Mark. Mis padres no llamaron ni una sola vez, ni para preguntar por su nieto, ni para ver cómo estaba, nada. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de Mark, el señor Simmons. Señora Turner, es hora de hablar sobre el testamento de Mark, explicó. Fue bastante minucioso en sus preparativos. ¿Le vendría bien mañana por la tarde para la lectura? Acepté y luego llamé a Linda y Robert para invitarlos. Habían sido nombrados en el testamento, por supuesto, y a Mark le habría gustado que estuvieran allí. Al día siguiente, el señor Simmons llegó a nuestra casa precisamente a las 2 de la tarde, llevando un maletín de cuero y con una expresión sombría que se suavizó cuando vio a Ethan. Su padre hablaba de usted a menudo, le dijo a mi hijo, estrechando su pequeña mano formalmente. Estaba muy orgulloso de usted. Todos nos acomodamos en la sala de estar, yo, Ethan, Linda y Robert, listos para lo que esperaba que fuera una lectura sencilla. Mark y yo habíamos hablado extensamente sobre sus deseos durante su enfermedad, por lo que no habría sorpresas. Pero, justo cuando el señor Simmons estaba a punto de comenzar, sonó el timbre. ¿Esperan a alguien más?, preguntó Linda, luciendo confundida. No, respondí, igualmente desconcertada mientras iba a abrir la puerta. Casi la cierro de golpe cuando vi a mis padres y a Jessica de pie en el porche, todos con expresiones de simpatía exagerada. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sin rodeos. Escuchamos sobre la lectura, dijo mi madre, tratando de mirar más allá de mí hacia la casa. Mark no era un extraño para nosotros, ya sabes. Tenemos derecho a estar aquí. ¿Un derecho?, repetí incrédula. No se molestaron en venir a su funeral, pero ¿tienen derecho a estar en la lectura de su testamento? Mi padre se aclaró la garganta. Ahora, ella, no hay necesidad de mencionar viejos agravios. Estamos aquí para apoyarte. ¿Apoyarme?, me reí amargamente. Eso es rico. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, mi madre me empujó suavemente, con mi padre y Jessica siguiéndola de cerca. Somos familia, dijo con firmeza, como si eso lo explicara todo. Me quedé allí, atónita por su audacia, mientras se dirigían a la sala de estar. Los rostros de Linda y Robert se oscurecieron cuando vieron quién había llegado. ¿Qué están haciendo aquí?, susurró Robert cuando regresé. No tengo idea, respondí, mi mano temblaba de ira, pero no voy a hacer una escena frente a Ethan. El señor Simmons, siempre profesional, simplemente levantó una ceja antes de continuar. ¿Debemos proceder con la lectura del testamento? Mis padres y Jessica se sentaron en el sofá frente a Linda y Robert, con Ethan a mi lado en un sillón. La tensión en la habitación era sofocante. Yo, Mark Andrew Turner, estando en mi sano juicio, declaro que este es mi último testamento, comenzó el señor Simmons, leyendo del documento formal. Mark había dejado todo meticulosamente organizado. A sus padres, les dejó $200,000, suficiente para asegurar su cómoda jubilación y para agradecerles por su inquebrantable apoyo a lo largo de nuestro matrimonio y su enfermedad. Nunca esperábamos. Comenzó Linda, su voz quebrándose mientras Robert le sostenía la mano con fuerza. Luego vinieron las principales disposiciones. A mí, me dejó nuestra casa, 2 apartamentos en el centro de la ciudad que ni siquiera sabía que poseía y $400,000 en activos líquidos. Los apartamentos generan ingresos de alquiler significativos, explicó el señor Simmons. Mark los compró como inversiones hace 3 años. Me senté allí atónita por el alcance de la planificación de Mark.
Se había asegurado de que Ethan y yo estuviéramos financieramente seguras, pasara lo que pasase. Mientras el señor Simmons continuaba leyendo, noté que la expresión de mi madre cambiaba de una leve simpatía a un interés indisimulado. Jessica se enderezó, de repente prestando atención. Cuando el abogado terminó, mi madre aplaudió. Bueno, estas son noticias maravillosas, ¿no es así, ella? Ahora eres bastante rica. La habitación quedó en silencio. Linda y Robert la miraron en estado de shock. Quiero decir, continuó mi madre, ajena a la tensión, con 2 apartamentos y todo ese dinero, ciertamente puedes ayudar a la familia ahora. Jessica ha estado luchando con el alquiler de su lugar, ¿no es así, querida? Jessica asintió con entusiasmo. Es tan caro en estos días, y tienes 2 apartamentos ahí sin usar. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo ni siquiera estaba frío en su tumba, y ya estaban poniendo los ojos en sus bienes. Deberías darle uno de esos apartamentos a Jessica, intervino mi padre como si fuera la sugerencia más razonable del mundo. ¿Para qué lo necesitas de todos modos? Me levanté lentamente, con las manos apretadas en puños a mis costados. ¿Están hablando en serio ahora mismo? Faltaron al funeral de Mark para ir a una fiesta, me ignoraron a mí y a Ethan durante una semana, luego aparecieron sin ser invitados a la lectura de su testamento para exigir su propiedad. Ahora, ella, comenzó mi padre, con un tono condescendiente, no hay necesidad de ser egoísta. Estás sola ahora, pero tienes toda esta riqueza, deberías compartirla. Egoísta, repetí, mi voz elevándose. No estoy sola. Tengo a Ethan, y todo lo que Mark dejó es para el futuro de su hijo. Cada centavo se destinará a asegurar que Ethan tenga la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida que su padre ya no puede estar aquí para proporcionar. Observé cómo mis padres y mi hermana intercambiaban miradas, sus ojos parpadeando hacia Ethan con algo que se parecía inquietantemente al resentimiento. Estás siendo ridícula, espetó mi madre. Jessica necesita ayuda ahora, no un niño que ni siquiera irá a la universidad en años. Ese niño es tu nieto, interrumpió Robert, su voz tensa de ira, y su padre acaba de morir. El rostro de mi madre se enrojeció de ira. No te atrevas a decirme cómo tratar a mi propio nieto, le espetó a Robert. Hemos estado en esta familia más tiempo que tú. Y, sin embargo, han demostrado notablemente poco interés en ser parte de ella, respondió Linda fríamente. Basta, dije con firmeza, mi paciencia finalmente cediendo. Ethan, ¿puedes subir a tu habitación por un rato? Lleva al señor Simmons contigo para mostrarle tus aviones de modelo. El abogado, claramente aliviado de escapar del drama familiar, rápidamente se levantó y tomó la mano de Ethan. Me encantaría ver su colección, joven. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia mis padres y mi hermana, sin contenerme más. ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa días después del funeral de mi esposo, al que no se molestaron en asistir, y exigir su dinero? Mark trabajó toda su vida para mantenernos a mí y a Ethan. Luchó contra el cáncer durante 2 años, y en todo ese tiempo, ¿qué ayuda ofrecieron? Ninguna. Ni siquiera cuidarían a Ethan por unas horas. Eso no es justo, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. No. Lo que no es justo es que Mark gastó miles de dólares arreglando su techo cuando se derrumbó durante esa tormenta hace 3 años. Lo que no es justo es que pagamos toda la educación universitaria de Jessica cuando afirmaron que no podían pagarla. Bueno, déjenme dejar algo perfectamente claro, no les daré nada del dinero o la propiedad de Mark, ni ahora, ni nunca. Cada centavo se destinará a apoyar a Ethan y asegurar su futuro. Eso es lo que Mark quería, y eso es lo que sucederá. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia. Ingrata bastarda. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho por mí, mamá? Nombra una cosa, un solo acto de crianza desinteresada. Abrió y cerró la boca, incapaz de encontrar una respuesta. Eso es lo que pensé, dije en voz baja. Creo que es hora de que se vayan todos. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y me derrumbé en el sofá, repentinamente exhausta. Hiciste lo correcto, dijo Robert, su voz suave pero firme. ¿Lo hice? Todavía son mis padres, y Jessica sigue siendo mi hermana. La biología no hace a la familia, dijo Linda,
sentándose a mi lado y tomando mi mano. El amor hace a la familia. Aparecer hace a la familia. Estar allí en los tiempos difíciles hace a la familia. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero todavía sintiendo el dolor del rechazo que me había seguido toda mi vida. Más tarde esa noche, después de que Linda y Robert se habían ido a casa y Ethan estaba dormido, me senté frente a mi computadora y vi que mi madre me había etiquetado en una publicación de redes sociales, desconsolada porque mi hija mayor se ha vuelto tan codiciosa y egoísta después de la muerte de su esposo, negándose a ayudar a su hermana en apuros a pesar de que ahora tiene 2 apartamentos en el centro de la ciudad y mucho dinero. La riqueza material la ha cambiado. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo llegaban comentarios de simpatía de familiares y amigos de la familia que solo conocían cualquier versión retorcida de la historia que mi madre les había contado. No dejen que ella se salga con la suya. La familia debe ayudar a la familia. Pobre Jessica, siempre luchando mientras ella tiene todo entregado. Sentí una oleada de ira diferente a todo lo que había experimentado antes. Esto era un nuevo mínimo, incluso para mi madre, tratando de avergonzarme públicamente para que les diera el dinero de Mark. Respiré hondo y comencé a escribir. Si mi madre quería ventilar los trapos sucios de nuestra familia en público, entonces le daría al público la versión completa y sin editar. He permanecido en silencio sobre esto durante demasiado tiempo, pero dado que mi madre ha elegido hacer públicos los asuntos privados de nuestra familia, siento que debo responder. Hace 3 días, enterramos a mi esposo, Mark, después de su batalla de 2 años contra el cáncer de estómago. Mis padres y mi hermana no asistieron a su funeral. ¿Por qué? Porque mi hermana había programado una fiesta para celebrar su ascenso el mismo día, y sintieron que eso era más importante. Para aquellos que no lo saben, Mark ayudó económicamente a mis padres muchas veces a lo largo de los años, incluyendo el pago de reparaciones importantes a su casa y la financiación de toda la educación universitaria de mi hermana. A pesar de esto, cuando necesitaba ayuda durante su enfermedad, incluso solo cuidando a nuestro hijo durante unas horas, siempre estaban demasiado ocupados. Ayer, aparecieron sin ser invitados a la lectura del testamento de Mark. Al enterarse de que me había dejado a mí y a nuestro hijo financieramente seguros, inmediatamente exigieron que le diera una de nuestras propiedades de alquiler a mi hermana porque, y cito, ella lo necesita más que un niño. Ese niño es su nieto de 9 años que acaba de perder a su padre. Comparto esto no para lastimarlos, sino porque estoy cansada de ser pintada como la villana en una historia donde solo he tratado de ser una buena hija, hermana, esposa y madre. El dinero de Mark se utilizará para la educación y el futuro de nuestro hijo, como él pretendía. Espero que esto aclare las cosas. Adjunté las capturas de pantalla que había guardado, incluido el mensaje donde mi madre había dicho que la fiesta de Jessica era más importante que el funeral de Mark, y varios mensajes de texto donde se negaron a ayudar durante su enfermedad. Mi dedo se quedó flotando sobre el botón de publicar durante varios segundos antes de que finalmente lo presionara. En cuestión de minutos, los comentarios en la publicación original de mi madre cambiaron drásticamente de tono. Karen, ¿es esto cierto? ¿Faltaste al funeral de tu yerno por una fiesta? No puedo creer que esperes que ella regale propiedades destinadas a su hijo. Esos mensajes de texto son impactantes. ¿Cómo pudiste decir que una fiesta es más importante que un funeral? Llamadas y mensajes llegaron durante toda la noche, familiares y amigos expresando sorpresa por el comportamiento de mis padres y ofreciendo apoyo. Mi madre trató de afirmar en los comentarios que yo estaba mintiendo, pero las capturas de pantalla hablaban por sí mismas. Finalmente, eliminó su publicación original por completo, pero el daño a su reputación estaba hecho. A la mañana siguiente, me desperté con docenas de llamadas perdidas de mis padres y Jessica. Bloqueé sus números sin escuchar sus mensajes de voz. Lo que sea que tuvieran que decir, no estaba interesada en escucharlo. Durante las siguientes semanas, intentaron todo para contactarme, correos electrónicos rogando perdón pero todavía pidiendo dinero, mensajes a través de amigos en común, incluso apareciendo en nuestra casa sin previo aviso. Cada vez, me mantuve firme en mi decisión de excluirlos de nuestras vidas. Nunca van a cambiar, ¿verdad?, le pregunté a Linda una tarde mientras veíamos a Ethan jugar en el patio trasero. La gente rara vez lo hace, respondió con honestidad, no fundamentalmente, de todos modos. Es extraño. Siempre pensé que necesitaba su aprobación, su amor. Pasé toda mi vida tratando de ganármelo. Pero ahora.
Ahora reconoces tu propio valor, terminó ella por mí, y ves que Ethan merece algo mejor que repetir ese ciclo. 6 meses después de la muerte de Mark, la vida se había asentado en una nueva normalidad. Linda y Robert continuaron siendo elementos fijos en nuestras vidas, uniéndose a nosotros para las cenas dominicales y ayudando con las actividades escolares de Ethan. Había comenzado a administrar las propiedades de alquiler que Mark nos había dejado, encontrando una satisfacción inesperada en el trabajo. Los apartamentos en el centro de la ciudad resultaron ser excelentes inversiones, proporcionando un ingreso constante que complementaba lo que había reservado para la educación de Ethan. También invertí algo de dinero en acciones de compañías en las que Mark siempre había creído, observando con satisfacción cómo llegaban los dividendos. En cuanto a mis padres y Jessica, ocasionalmente escuchaba actualizaciones a través de la red familiar. Estaban luchando financieramente. Aparentemente, Jessica había perdido su trabajo, y mis padres se quejaban de los costos de jubilación. Cada vez, el mensajero insinuaba torpemente que tal vez podría ayudarlos. Mi respuesta fue siempre la misma: lamento escuchar que están teniendo problemas, pero mi responsabilidad es con mi hijo. Algunos me llamaron fría o implacable. Tal vez lo era, pero cuando miraba a Ethan, creciendo más fuerte y feliz cada día, rodeado de personas que realmente lo amaban, sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez extrañas a la abuela Karen y al abuelo David?» Hice una pausa, considerando cómo responder honestamente sin sobrecargarlo con problemas de adultos. «Extraño la relación que desearía haber tenido», dije finalmente, «pero no la que realmente tuvimos». Asintió, pareciendo entender más de lo que un niño de su edad debería tener que hacer. «Me alegro de que tengamos a la abuela Linda y al abuelo Robert». «Yo también, amigo». «Yo también». Algunas personas nunca entenderían por qué había excluido a mi familia biológica de mi vida. Nunca habían experimentado la constante decepción, el patrón de favoritismo de toda la vida, la dolorosa comprensión de que algunas personas son simplemente incapaces de poner a los demás primero. Pero yo entendí, y lo que es más importante, había roto el ciclo. Ethan crecería conociendo su valor, rodeado de personas que mostraban su amor a través de acciones, no solo palabras, personas que aparecían cuando importaba, que no ponían condiciones a su apoyo, que no lo veían como un medio para un fin.